Cualtito, muy bien. Pues si gusta podemos ir comenzando y ya conforme vayan llegando, si desea agregarse a alguien más, pues resolvemos y atendemos sus dudas. Claro que sí, por favor. Muy bien. Pues de antemano, pues muchas gracias por tomarse su tiempo para estar aquí y ahora. Ayer no nos pudimos reunir, pero pues bueno, hoy ya se ha dado la oportunidad. Y pues bueno, para quien no me conozca, mi nombre es Adriano Tonalcuepa, me presento, Ninotoca Adriano Tonalcuepa. Negual Temachtiloyan y Tespa Macehuatlactoli, y pues como les han contado, no sé si ya les han contado, pues me dedico a la docencia de la lengua y cultura náhuatl. Entonces, pues es lo que aquí vamos a introducirnos. Este, no sé si gusten presentarse, si gusten mostrarse, me digan quiénes son y qué les motiva a estar aquí, a querer aprender náhuatl. A ver, un poquito de ustedes, a ver, cuenten. Solamente conozco a Elizabeth Sin, pero bueno, mi clan Pilsin Tecutsin, pero las demás personas no. Adelante. Adelante, chicas. Sin miedo. Hola, ¿qué tal? Pues bello día y muy contenta y agradecida por poder estar en esta conexión con ustedes. Mi nombre es Elizabeth Medrano. Me estoy dedicando ahorita más que nada a la expansión de la conciencia y pues justamente para estar al servicio en cualquiera parte de mis habilidades, ponerlas al servicio. Y bueno, algo que me inspira mucho del náhuatl es que eh, justo el otro día que nos mencionó Eli y que me hizo un clic en el corazón, es que siento que esta lengua no es de aquí, o sea, viene de las estrellas y siento que es una conexión en el verbo, en la palabra, en la voz, que se necesita estar preservando y siguiendo en la cultura. Y bueno, ante todo, es para mí un honor y una inspiración poderlo aprender y poderlo comunicar y transmitir. Muy bonito, muchas gracias. Un gusto, Elizabeth Sin. ¿Tiene algún nombre de siembra? ¿Ha estudiado antes la lengua náhuatl o alguna lengua originaria? ¿O pertenece a No, algún grupo, Calpuli? Ujú. realmente no. Ha sido muy disperso, algunas palabras en diferentes lenguas, pero realmente no desde un origen. Creo que esto es un inicio raíz para poderme profundizar. Ah, muy bien, muchas gracias. Qué bueno que se esté dando el paso. ¿Ha practicado alguna otra lengua extranjera? ¿Domina algún otro idioma? Inglés, se podría decir. Ujú. Ah, muy bien. Pues también bienvenida, doctor Miau. Estamos presentándonos y también explicando, diciendo las motivaciones o las razones por las cuales nos gustaría aprender la lengua náhuatl. No sé si nos gustaría compartir o alguien más. Falta ilegal, sin. Gracias, Eli. ¿No nos escuchas, Ale? Desconéctate y vuélvete a conectar en tu dispositivo. Ya hay una opción para conectar el audio antes de entrar. Conéctate de nuevo. Adelante, Fanny, por favor. Hola, pues mi nombre es Adi Stephanie Pérez Zurita y eh, el motivo de estar aquí es porque Eli me contó de tu sabiduría y vengo un poco justo como a escuchar. Sí, pues justo a escuchar, ¿no? Abierta a aprender nuevas cosas. Em, a mí el náhuatl me gusta mucho. Yo ya había tomado clases, entonces de pronto sé cosas porque en el grupo de danza donde yo crecí, mi maestro es nahuablante de Guerrero. Entonces, él nos daba una sesión primero de náhuatl y otra de danza prehispánica. Entonces, ahí fue donde comencé y después lo fui como dejando porque pues tuve que salir del grupo, entonces ya no he encontrado como un lugar donde me guste. He estado en grupos de WhatsApp que de pronto enseñan náhuatl, pero siento que no es
la misma dinámica que estar como en clase o estarlo practicando o hablando o siquiera escuchando. Entonces, por eso es que lo he dejado como ahí, por la paz, esto del aprendizaje. Y respecto a otros idiomas, un poco con una dificultad, porque siento que el náhuatl para la pronunciación y la estructura como de las frases tiene como su cierta nivel de destreza. El más similar que he practicado es japonés, igual como de manera introductoria, pero sí también tiene como su nivel de dificultad de pronunciación y de escritura y de todo, entonces siento que son muy similares. Y bueno, pues estoy aquí pues abierta a aprender nuevas cosas y pues a compartir también. Gracias. Tlazohcamati Mopampa, muchas gracias a ti por compartirnos. Muy bien, no sé si Alejandrino tenga la oportunidad de compartirnos sus motivaciones por las cuales quiere aprender náhuatl, qué le trae por aquí, si ha estudiado alguna otra lengua, algún otro idioma. ¿Ya se activó tu micrófono? Eso. Escucho muy bajito, pero bueno, si me lo pego, sí escucho. Ponle a tu teléfono el altavoz Es que es justo lo que estoy buscando, en la pero parte de el hasta arriba. bendito altavoz. En la parte, en la Perdón. parte, en la parte de hasta arriba traes la bocina, está la bocina. Y ahí activa la bocina. A ver, espérame. En la parte de Speaker. arriba de la pantalla. Creo que ya. ¿Sí? Ahí ya Ya. escuchas. Ah, ok, Ya, perfecto. gracias. Perdón mi ignorancia. Perfecto. Ok, listo. Pues intenté solamente una vez estudiar náhuatl. No, honestamente, no me acomodó el tipo de lección que era. No sé, no, no, no concordé con el aprendizaje, pero me interesa aprender, perdón, mis niños, me interesa aprender náhuatl porque es una lengua madre, una de mis lenguas que me conecta con mis raíces. Entonces, estoy ahorita en esta reconexión con mis antepasados y siempre mi objetivo fue náhuatl o maya, cualquiera de los dos. Por favor, permítanme un momento, chicos. Cualquiera de los dos que ah, perdón, cualquiera de los dos que pudiese aprender primero ha sido siempre mi objetivo, ¿no? Entonces, pues bueno, mi motivación es esta, regresar a mis raíces desde ahí, tener la oportunidad de que lo que en algún momento me dijeron que era una lengua perdida, pues no lo sea, porque yo no estoy dispuesta a perder nuestras tradiciones. Sencacuali, muy bien, muchas gracias. Alejandrina, ¿verdad? Me dice. Sí, sí. Muy bien, mucho gusto. Y pues bueno, la otra compañera que ahorita en un momento regresa. Les agradezco mucho sus motivaciones, es interesante, pues bueno, por algo hemos llegado a este lugar, hemos llegado a este espacio. Pues vamos a compartirles un poco de lo que aquí vamos a ver, de lo poco que hacemos, para irles contextualizando. Voy a mostrarles mi pantalla, permítame un segundo. No sé si tengan alguna inquietud, algún deseo, algún comentario antes de comenzar. Si no, vámonos directo a esta parte. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Creo que ya, ¿verdad? Sí. Pues bueno, vamos a darnos una presentación breve de qué hacemos y de qué se va a tratar, de a dónde hemos llegado. Y pues bueno, nuestra misión y visión se puede sintetizar en que tu corazón se enderece
en búsqueda de un rostro propio y un corazón verdadero. Y aquí tenemos la pictografía de el corazón zapoteca que nos habla del esfuerzo y el merecimiento. Lo que vamos a ver aquí está sustentado en la escritura originaria, que se le conoce como glífica o escritura logográfica, pictográfica, y pues bueno, ahí es donde se ha conservado mucha de nuestra sabiduría. Y pues como me es nombrado, como soy nombrado Tonalcuepas y también es llamada la escuela, el retorno de nuestro sol. ¿Y en qué consiste? ¿De qué se trata? Pues básicamente somos una familia de familias que tienen la determinación de vivir, reconocer, aprender, difundir, preservar, revitalizar y dignificar los saberes originales, ancestrales y milenarios, heredados por la tradición oral de boca en boca y de voz en voz, de persona a persona, de padres e hijos a través de generaciones que pues han ocurrido aquí en el lugar en donde estamos. Ustedes todas radican aquí en la zona metropolitana, en la Ciudad de México y Estado de México. ¿En dónde radican? ¿De dónde son? Tu micrófono, Ale. Alejandrina, ajá. Amo Mokaki, no se escucha lo que... Tú, activa tu micrófono, Ale. Ahí está. Yo estoy desde Canadá, en Calgary, provincia de Alberta. Ah, muy bien. Y sí, bueno, Pero... ajá, ujú. adelante. Sí, pero ¿eso es de aquí de México o es de Canadá directamente? Soy nacida en la Ciudad de México, pero llevo acá ya 12 años. Ah, muy bien. Pero entonces sí conoce lo que pasó aquí, muy bien, muy bien. Sabe de qué se trata, entonces. Eso justamente, que de alguna u otra forma somos herederos de esta, nuestra civilización madre llamada Anáhuac, una de las 6 con su propio origen propio y autónomo. En estos últimos 400 años, en estos últimos siglos, esta sabiduría, estos saberes, pues han sido perseguidos, profanados, desdibujados, distorsionados, primero por los invasores cuando llegaron aquí al continente y luego por las personas herederas que al desarraigarnos fuimos convertidos en una población mestizada, ya sea por la violencia y también por el conocimiento. Entonces, pues ese es uno de nuestros retos, el reapropiarnos de nuestra cultura y pues el tiempo de estar resguardados, ocultos, callados, agachados, obedeciendo. También ya acabó el tiempo de resistencia también. Las cuentas se han dado y es momento de pues reapropiarnos de esta sabiduría que es el verdadero tesoro que los invasores nunca pudieron encontrar. No era ni el oro ni la plata, sino estos saberes que se preservaron en diferentes esferas de la vida. A esto le llamamos pues la guerra florida, una guerra con flor y canto, porque van a darse cuenta que pues esto no es para vencer a otros, sino para vencernos a nosotros mismos. Hay muchas maneras de adentrarse en lo que es el estudio, el aprendizaje de diversos momentos culturales. Estos cambian de Temachttiani a Temachttiani, se los escribo. Aquí les presento el Tlahuilmecat, el Tlahuilpexli, que es pizarrón, Temachttiani. Temachttiani, Kijtosneki, o quiere decir el que se encarga de hacer sentir a las otras personas o profesor. Muy bien. Macehualcópatl-Tlamachtiloyan es aquí, es este espacio. Es un ombligo multidisciplinario. Ah, llegó Epifanía. Epifanía Tzilmacualishigualo, bienvenida. Somos un ombligo multidisciplinario y recinto del merecimiento. Macehualcopa se puede interpretar como la cultura del merecimiento. Es decir, nuestra cultura no tiene que ver con dónde naces, con hijo de quién eres, sino el esfuerzo que realizas para obtener los saberes y conocimientos prácticos de nuestra cultura. La Tlamachtiloyan es escuela o el lugar en donde se hace sentir a las personas. Personalmente conmigo,
pues nos centramos en lo que es la danza tolteca chichimeca atlanteca, o mejor llamado Ixtotilistli, y junto con ello con el toque de huehuet, o lo que ven como tambor, el tambor originario, que pues también aquí podemos adentrarnos en ese saber. La lengua náhuatl, que así es como se le conoce en español, nosotros nos definimos a nosotros mismos como Macehuatlactoli. Los hablantes de lengua náhuatl le decimos a nuestra propia lengua Macehuatlactoli, o el idioma de los merecedores. Así es. Otro de los, vamos a decirlo así, pétalos o de las vías por las cuales aprendemos a introducirnos en la cultura es a través de la memoria histórica o Itolocamecayo, basada en lo que son pues la tradición oral, pero también en fuentes de investigación escrita, ya sea eclesiástica o académica. Lo que importa es pues saber qué escribieron y quién escribió de ello, que son las fuentes que tenemos al respecto. Y pues a eso también lo que se le conoce como la tradición oral, pero también escrita. Escrita también habla, o sea, puede ser en pictografía o lo que le llaman códices, o escrita en lenguaje castellano. En náhuatl a esto se le conoce como la Tenonotzalistli Painali, algo así como la carrera del diálogo interpersonal. Entonces vean, aquí es muy importante esta parte de la oralidad. Por eso no sé si lo han intentado aprender náhuatl por internet. Duolingo, por ejemplo, que es una aplicación de lenguas, no tiene el náhuatl, ¿no? Incluso ha habido experimentos en el que le decimos a Alexa, Alexa, enséñame náhuatl. Ella misma responde, no sé ese idioma, no sé si en otros países aplique, pero eso aplica aquí, o sea, no es tan fácil accedernos a este conocimiento del náhuatl como lo puede ser con estos que les llaman idiomas como el español, francés y inglés, que hay toda una infraestructura para aprenderlos muy rápido. En cambio, en náhuatl no es así, tenemos otras formas de apropiación de la cultura, y todo ello encaminado a lo que en náhuatl se le llama la Xochitl, o el florecimiento de nuestra guerra florida, como el levantamiento de nuestra guerra florida, que se asocia a lo que podemos llamar el concepto de descolonización, que lo podemos sintetizar en dejar de ser extranjeros de nuestra propia tierra. Ese fue el proceso que comenzó hace 400 años, con el cual se buscó hacer extranjeros a la gente nativa de aquí, y con ello poderles pues vender una historia, una forma de vida, un modo de ser, un modo de obrar diferente al que aquí había existido pues por más de 40,000 años. De eso es algo de lo que no nos hablan, que la cultura sobre la que estamos viviendo tiene al menos unos 40,000, 50,000 años de continuidad. Pero bueno, ya lo iremos asimilando. Y pues bueno, de entre quienes conformamos el equipo, Nechicolistli, tenemos aquí al Teyacanqui, Macuili Maza, que también son profesores, pero se dedican a otros ámbitos de enseñanza, no tanto a la lengua, más a la danza, a la cultura, a la medicina, la Cihuateyacanqui, Macuili Kiahuit, y pues Tonalcuepa, un servidor, entre muchas otras más personas. Pues somos una red de varios estudiantes, de varios profesores, que estamos completamente pues dedicados de lleno al tema de la culturalidad. Si en algún momento tienen algún deseo, interés por aprender algo en específico, algo en particular, pues también me lo pueden hacer saber, porque no conozco todas las ramas de nuestra cultura, pero seguro conozco a alguien que les puede ayudar a encaminar o a profundizar en lo que busquen. No sé qué es lo que busquen, apenas nos estamos conociendo, pero seguro que nuestra cultura tiene algún ámbito de desarrollo de aquella inquietud. No sé si hasta que tengan alguna duda, algún comentario, aquí les dejo mi teléfono, al final igual se los paso por si no los tienen, para pues realizar un grupo en donde estaremos en contacto, principalmente por WhatsApp, o puede ser por Telegram también, no sé qué plataforma utilicen más, en donde pues estaremos intercambiando información
También todas las clases que tenemos, incluso esta, pues van a ser grabadas, están siendo grabadas para posteriormente ser subidas a la plataforma y en algún momento que quieran repasar, estudiar o no pudieron asistir, las puedan ver. ¿Tengo su autorización para grabar las clases? Sí, sin problema. Fanny, Muy falta bien. tu participación. Ah, muy bien, a ver, por favor. Perfecto. Creo que Fanny no quiere participar, o no sé si no nos haya escuchado. Ya te Sí, mandé una manita, perdón. Ah, ya, adelante, por favor, sí. sí, ya levantó la manita. Creo que solo era para saber si el permiso sí, sin problema. Ah, muy bien. Gracias, gracias. Pues sí, muy bien. De eso se va a tratar. Un espacio en un canal de YouTube y también pues en el disco duro para tener un respaldo de ellas. Igualmente, si en algún momento las solicitan para dárselas, también. Pues bueno, esos a grandes rasgos quiénes somos y qué hacemos. Ahora vamos a ver más en detalle y que esto no lo hemos visto, Mictlan, Pilsin de Kutsin, que son el plan de estudios que manejamos. El plan de estudios que esta escuela maneja, aunque todavía no tenemos un espacio físico, está basado en los planes de estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México en el apartado de la Facultad de Idiomas o el CELEX, el Centro de Lenguas Extranjeras, en donde también se imparte la lengua náhuatl. Pues aquí vemos los mismos contenidos. También están estructurados como está estructurado el Centro de Lenguas Extranjeras del Politécnico. De tal forma que pues vamos a iniciar con un aprendizaje básico, elemental, no solamente de la lengua, sino de un contexto cultural que le permite dar sustento al uso de la lengua. Y principalmente pues ahora en espacios urbanos, que es lo que nos atañe, porque en las comunidades sí se mantiene, sí se habla, pero aquí en la ciudad o en el espacio urbano es un poco diferente. Así entonces la estructura de los contenidos parten de elementos culturales vivos y contemporáneos de las naciones nahuatlatas con el propósito de lograr capacidades interaccionales, comunicativas y sociales que permitan desenvolverse en el medio de las comunidades nahuablantes y en el seno de una tradición que pretende introducir hábitos, costumbres y tradiciones libre de todo elemento transcultural implantado por fines privados mediante mecanismos varios y con ello darle un significado y dignificar nuestra historia, nuestra cultura y irla reconstruyendo e enalteciendo. Y con ello, pues bueno, con el fin de crear nuestro propio rostro y nuestro corazón verdadero. La impartición de la idioma y la cultura se estructura en el orden de contenidos objetivo en áreas de conocimiento complementarias y elementales para el estudio y aprendizaje más óptimo de conceptos básicos de lengua, cosmovisión, algunas prácticas, porque, pues bueno, no sé si ustedes tengan espacio para sembrar, porque parte de nuestra cultura es la siembra, entonces no todas las cosas se pueden hacer en la ciudad o en menor escala. Y pues es un todo complejo modelo de ser y pensar de la realidad. Básicamente, eh, nuestro eje principal pues es la lengua náhuatl, que va a ser así que nuestro jaguarcito, nuestro vehículo para desplazarnos en todas las áreas de conocimiento. Cuando practicamos una cultura, pero que no es en el idioma en el que la cultura fue pensada, nos quedamos limitados, limitadas de muchas maneras. En cambio, cuando abordamos una cultura desde la lengua en la que fue pensada, todo tiene un sentido, todo tiene una razón, todo está fundamentado. Y al respecto tenemos estos ejes matriciales que va a ser la comprensión y expresión oral y escrita. Básicamente es un idioma. Hablar y entender de manera hablada y de manera escrita. Y ello lo vamos a subdividir en lo que es gramática, traducción, audición, aprehensión, retención y reproducción, escritura y lectura,
el sistema auxiliar y originaria. Desde aquí vamos introduciendo que para nuestra causa, para lo que estamos estudiando aquí, la forma de escribir como escribimos, que es con alfabeto latino, vamos a tener que empezar a verlo como una forma auxiliar de escritura. Uno de los objetivos de esta escuela es recobrar a la pictografía como el modo de escritura de por lo menos la lengua náhuatl. Así es. Porque nos dicen que nosotros no tenemos un modo de escritura, pero sí lo tenemos. La cuestión es que nuestra escritura se dibuja, se pinta, no se escribe. Muy bien. Entre nuestras áreas de conocimiento más, pues vamos a decirlo, más generales, vamos a ver lo que es la Ilnamiquillo o memoria ancestral, como lo es la Anáhuac Itolocamecayoc o la historia de la Anáhuac, pero no visto desde las fuentes oficiales como nos lo enseñaron en las escuelas, donde fuimos descubiertos, fuimos conquistados y todos eran salvajes y todos hacían sacrificios. Esa es solo una versión de la historia, otra versión de la historia desde la gente que vivió aquí, que es pues diferente, por lo menos análoga a esta historia oficial. Eso implica una sensibilización con otro modo de ser, otro modo de ver. También dentro de la memoria histórica entender el proceso de colonialidad para poder con ello decolonizar nuestra forma de vida y nuestro pensamiento en la medida de lo posible. Las naciones de Xachilán ya lo veremos más adelante, pero es el nombre del continente original. Hablaremos de los ancestros, identidad, cultura agraria y pues análisis de textos, que son varias de las fuentes que aquí manejamos. Por otro lado tenemos la Macehualcopa, que son hábitos, usos y costumbres, que son modos de realizar o de resolver los problemas de la cotidianidad de la vida. Veremos así el Teocalli de Desarrollo Tolteca, que es un método o una pedagogía, vamos a llamarlo así, pedagogía de aprendizaje empleada en antiguas escuelas, en los cacalco, en las casas de canto, en recintos para jóvenes, en los juegos de pelota, del merecimiento, que es la Macehualistli, medicina, gastronomía y estética, mayor o menor medida. Y pues bueno, otra de las partes importantes, como ya se les había mencionado, tiene que ver con la lectoescritura, el sistema pictográfico, y que aquí lo vamos a ver con la Tlaxcuilolistli, que es escritura pictográfica, y la Tlapohualistli, lectura de la pictografía, mediante la Cuecpatlactolistli, que es la traducción o interpretación. No sé si les contaron, pero también hay una parte que requiere pues cierta presencialidad para su realización, que tiene que ver más bien con la tlacuilolistli o la plástica en movimiento, principalmente de nuestros cuerpos, porque nuestros ancestros, nuestra cultura viva, tiene que ver mucho con el cuerpo, con el uso del cuerpo en diferentes facetas, dimensiones. Entre ellos tenemos la investigación, la huehuetlactoli o palabra florida, la ixtotilistli o que también le llaman danza mexica, la yauquiscayo, que es el arte guerrero, la necnemilishiyot, que son caminatas o visitas guiadas también, entre pues varias otras. Estos solo por mencionar algunos. Estos tópicos que le menciono son como los más amplios, por decirlo así, los temas, los macrotemas, sobre los cuales nos vamos a estar desplazando. No tenemos un plan de estudios lineal, ya que no estamos escolarizados, no pertenecemos a ninguna otra asociación, ni a alguna otra escuela, ni estamos incorporados a la SEP. Eso nos da la libertad de que no haya que estar cubriendo periodos fijos y forzosos para el aprendizaje del idioma. Vamos a ir avanzando conforme vayamos aprendiendo y conforme a las necesidades e inquietudes que pues me vayan diciendo, que me vayan comentando. Así es. Este curso pues también es suyo, lo hacen ustedes y de esa manera lo vamos haciendo más, pues, más práctico, más accesible en una primera instancia, aunque hay pues varios temas que sí los tenemos que ver de una u otra forma. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Pues Que todo bien. Adelante, adelante, Ale.
No, no, todo bien, dije. Ah, perfecto. Sí, bueno, aquí yo lo que les comentaba, aquí comentaba con el tema y Adrián. Bueno, uno de los propósitos de incorporarnos a nuestras lenguas madres, nuestros idiomas, es justo preservarlos y expandirlos, ¿no? Que nos lleve más allá, que no solamente se queden como en los que resuenan, sino empezar como a regar la pólvora y que lleguemos a ser una nación donde todos podamos volver a retomar esta lengua originaria, no sé, corréjame, Demastiani, si es lengua, idioma, ¿cómo nos referimos a nuestra lengua? ¿Qué es? Mm, Porque, o sea, a mí me crea de pronto, ¿cómo la identifico? Muy bien, es una lengua madre, así es. Ok, No es muchas gracias. dialecto, porque siempre nos dicen, ay, esos dialectos. Un dialecto es una variante regional de un idioma. Así como nosotros hablamos el dialecto mexicano, se habla el dialecto chileno, el dialecto colombiano del español. El español es también un dialecto que es una mezcla de latín, griego, árabe, hebreo, fenicio. Ellos son un dialecto. En cambio, la lengua náhuatl es una lengua madre en el sentido en el que fue creada por sus propios habitantes y tiene la capacidad por sí misma de crear conceptos nuevos a través del tiempo. Si se dan cuenta, por ejemplo, el español necesita integrar palabras de otros idiomas para estos conceptos nuevos, como por ejemplo software, internet, que están validadas en el español. Exactamente. Y muchos otros vocablos más. En Ah, cambio, el náhuatl tiene la capacidad de crear nuevos. La cuestión aquí es que nosotros tenemos que revitalizar y crear esos nuevos conceptos. Ahora sí que el náhuatl son las piezas y a quien le corresponde crear nuevas estructuras es a nosotros, la gente de ahora. Eso es parte de la revitalización que requiere nuestra cultura madre. Así es. sí, entonces creo que el propósito es que pues le compartí a Sebastián y justo que es increíble que los mismos abuelos cuando vamos a algunos lados nos dicen, bueno, sí, sabes, a lo mejor, no sé, nosotros que estamos como curanderas compartiendo este conocimiento y que nos dicen, pero ¿de qué comunidad eres? Y pues decimos, no, pues no, no vengo de ninguna comunidad, ¿no? Y pareciera que por eso ya no hay como hay cierta, no sé si llamamos esta eh, como, como quitarnos de ahí y decir, no, como no vienes de comunidad, no perteneces, ¿no? O sea, como este sentido de pertenencia. No es válido, ¿no? Ajá. Ajá, entonces me ha resonado mucho y bueno, pues como no conozco de nuestra cultura, creo que pues es importante hoy retomarla para saber que no es como ellos nos los han dejado ver y que no importa que no vengas de una comunidad como de Tlaxcala o de algún lado, yo digo, bueno, pues si vivimos aquí en la Ciudad de México, entonces, ¿qué somos, no? O sea, ¿cómo me identifico? Alguna abuelita alguna vez me dijo, si eres de Tenochtitlán, eres Tenochca. Y yo decía, pues sí me hace sentido, pero igual no conozco, ¿no? Entonces, creo que es este momento como decía al principio, de Mastiani, de ser merecedores, ¿no? Merecedores de esta lengua, o de esta lengua madre, y poderla implementar y hacerla crecer y que nos sintamos orgullosos de, de practicarla y compartirla ahora nosotros con nuestros hijos, ¿no? Que así como un día nos impusieron el español, ahora retomemos nuestra lengua y nosotros se le enseñemos a nuestros hijos
para que en algunas generaciones pues ya nuestra población vuelva a incorporar esta lengua madre. Y que también en cada estado, como en Oaxaca, cuando vamos y vemos a los peques que tienen la posibilidad o que saben hablar su lengua zapoteca, no se avergüencen de ello, ¿no? Que no se escondan al hablarla, porque claro que es honorable. Entonces, bueno, esa es como esta invitación para que nos integremos, nos unamos a retomar nuestra lengua madre y que pues estemos ahí al pie de la letra compartiendo y expandiendo estos saberes. ¿Qué dicen, chiquillas? ¿Qué opinan? Yo vivo enamorada de nuestras tradiciones y desde que tuve este llamado, tú lo sabes, estoy buscando por todos lados, entonces me da gusto saber que antes yo lo buscaba y ahora viene a mí, entonces me queda claro que este es el momento y pues bueno, toca, ¿no? Yo lo pedí, aquí lo tengo, entonces me aplico. Vale, vale, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir, chiquillas? Pues me siento como niña, como adoptando una nueva lengua o reconociendo, ¿no? Recordando también. Y lo que me emociona mucho es esto que mencionaste de que crea sus nuevos conceptos, o sea, cómo pues, se puede actualizar la misma lengua al tiempo y espacio en el que en el que estemos, ¿no? Y de ahí a crear una adaptación para, pues, para arropar y cobijar a los nuevos, ¿no? A las nuevas generaciones, a los pequeños y también para invitar a aquellos que vengan a recordar también. Entonces, me gusta la movilidad que puede tener la lengua. Gracias. Muchas gracias. Ah, muy bien. Sí, eso es importante, que reconocerla como un ente vivo, no es algo que esté muerto ni que esté ajeno a nosotros, sino que es un ente vivo, efectivamente. Nada más un ejemplo para que vean cómo se actualiza la lengua. Antiguamente no existía el concepto avión, ¿no? Efectivamente, es un concepto nuevo, ¿no? Por ejemplo, avión. ¿Cómo una gente antigua, cómo un nahuablante puede identificar un avión? Pues bueno, vemos que vuela y solo hay unos seres que vuelan. Bueno, hay varios, pero hay unos que vuelan más alto que todos, que son los totot, ave, ave o pájaro. Y al mismo tiempo, pues observaron que los aviones vuelan como las aves, efectivamente, pero no están hechas de plumas ni de carne, sino de metal, de postli. Puede ser metal o puede ser hacha. El concepto que ahora se tiene como propuesta para decir avión es tepostotor, pájaro metálico. Ese es un ejemplo nada más, no sé qué les parezca a ustedes. Me haría sentido. Muy bien. Pero el reto son muchas otras palabras, como por ejemplo elefante. ¿Cómo interpretaríamos a un elefante náhuatl? ¿Ah? O sea, ahí vienen retos como ese, o muchas otras palabras. Es bueno, pero bueno, esto solo es un ejemplo, ya lo iremos viendo más a detalle y más a profundidad, poco a poco. Así es. Pues sí, es muy, muy, muy interesante, justo como ahorita nos decías, ¿no? Es un ente vivo y yo creo que esta es la parte que requerimos honrar, ¿no? Que si tenemos esta lengua madre, como bien comentaba Eli hace rato, saber que es una lengua que cada imagen, como decías, la manera como se escribe es con las imágenes o dibujado, es cada uno, es toda una información, ¿no? Es es esta conglomeración de información en la que podemos descifrarla de una manera extensiva para poder
continuar en este plano y bueno, pues los que estamos ya trabajando por México, por hacer que nuestro país y nuestras culturas renazcan o que se practiquen y que sea algo nuevo, es como una gran posibilidad para mí ver que ya estamos en el camino, ya encontramos a los maestros y eso está increíble, muy agradecida por eso. No, de qué gracias por compartir. Sí, Epifani. Ujú. Bueno, yo también estoy muy agradecida, me parece muy interesante como todos los temas que se van a ver y justo recuerdo mucho, me hace sentido ahora las palabras de un abuelo que yo antes, cuando estaba justo con este maestro y nos estaba enseñando, tenía como la conciencia de decir, como de sí, volvamos y aprendamos las formas y que todo sea como antes y así, ¿no? Pero justo después coincidí con un abuelo que justo hizo que mi mente se abriera un poco más y decía como, es que las formas de antes no van a volver, o sea, es erróneo querer llevar esto que hoy tenemos como al pasado, ¿no? Entonces la fórmula era tráelo, ¿no? Y creo que el náhuatl justo es esta fuente viva con vitalidad que es muy adaptable, ¿no? O sea, que justo, o sea, todas las formas que vemos o que vamos a ver, pueden ser funcionales si las adaptamos a este tiempo o a este espacio, ¿no? Porque también creo que si no se descontextualiza todo lo que hoy tenemos, entonces es como, o vivimos en el pasado o vivimos en el futuro, pero creo que el punto medio es anclar ambas formas de vivir como pues para que también florezca esto que ya se está floreciendo con más estructura, con más conciencia y creo que ajá, justo, ¿no? El aquí y el ahora. Entonces creo que lo que también me gusta mucho del náhuatl es que es muy poético, ¿no? Entonces creo que antes de mirar allá afuera, el náhuatl te abre tu corazón para ti, o sea, como para empezar a hablar con estas formas, ¿no? Con estas poesías, con este embellecimiento, o sea, que el propio lenguaje provoca, ¿no? Entonces me gusta mucho, es uno de los idiomas que también me hace revolucionar la mente, justo por esto que contabas, ¿no? Mi maestro nos decía que también en su pueblo, por ejemplo, llegaban personas con rastas y pues ellos son aguablantes y entonces decían, no recuerdo la traducción, pero decían los que tienen serpientes en la cabeza, ¿no? Por la formita de las rastas. O por ejemplo del metro nos decían que se decía algo así como teposcuili o algo así, que era como el gusano metálico, ¿no? Muy bien. Entonces justo, ajá, como cómo estas formas se están como adaptando, o sea, no es como este cambio en retroceso, sino más bien cómo a partir de hoy, de todo esto que soy, de todo este constructo, que a lo mejor tiene más, como más castilla, diría una de mis abuelitas, ¿no? Tiene más castilla, cómo se puede adaptar, ¿no? También justo como para, para fluir. Entonces me emociona mucho, la verdad. Gracias. Sí, una forma de decirlo sería cómo podemos volver a nahualizarnos, ¿no? De alguna forma. Ahí lo tenemos. Muy bien. Para quien no lo conozca, Nika Nashkan es una forma de expresar el aquí y el ahora, lo que Epiphany Tsin decía sobre no estar ni en el pasado ni en el futuro, sino en este momento. Al principio parece esto que es muy fácil, pero en realidad es un superpoder estar aquí y ahora, en la actualidad. Muy bien. Muy interesantes participaciones. Pues bueno, al respecto del curso, les voy a entregar todos los materiales. Normalmente ya tenemos una bibliografía ya preseleccionada. Se las puedo entregar impresa y también en formato digital. Este es el libro con el que vamos a iniciar. Matinahuatlactolzalocan, que es del idioma náhuatl. La variante que vamos a aprender, existen muchas variantes de la lengua náhuatl, varían de región en región. La variante que conozco se le conoce como la variante del Valle Central o la variante de Malacaxtepec Momoxco.
que es el nombre original de Milpalta, Malacaxtepec Momoxco. Es la variante que vamos a estar practicando, que se le conoce como la variante central, que también es una de las variantes que conserva entre el 90 a 95% de la palabra que se hablaba en Tenochtitlán, efectivamente. Entonces vean, ahí este es un vehículo directo con esta cultura tenochca. Así es, vivir en Tenochtitlan nos hace tenochcas, habitantes de donde abundan las tunas. Entonces esa es la variante que vamos a aprender. Hay más variantes, vamos a estudiar más, pero considero que es importante aprender o dominar una y a partir de ahí aprender las demás. Bueno, vamos a ver este libro, que es el libro de texto que les haré llegar en su momento dado. También tenemos uno de cuentos, efectivamente, que son cuentos bilingües, español náhuatl, y varias fichas, iremos viendo varias fichas. Muy bien, al respecto del curso, pues tenemos dos reglas importantes que les voy a hacer saber de una vez. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna otra duda, algún comentario. Todo bien. Bueno, muy bien. Pues tenemos dos reglas principales. Hay más que ya les iré contando en su momento, pero tenemos dos principales. La primera es que durante nuestro tiempo de clases, ya sea presencial o también en virtual, procuremos traer una prenda de ropa originaria de la región de donde somos, principalmente de algodón, efectivamente. Ahora está haciendo un poquito de frío aquí, pero aquí traigo mi Xcuaymeca, que es la cinta que se porta en la cabeza, efectivamente. Aquí es, también traigo mi pantalón de manta, así son muy calientitos. No sé si ustedes usen falda. Actualmente las mujeres en ciudad ya no usan falda por muchas cuestiones, pero por lo menos en este espacio, ya sea en el que estemos compartiendo, pues tratar de usar falda de algodón, falda de manta o un huipil. Hay muchas prendas originarias. No sé si ustedes tengan ropa originaria. Así es. Sí. Muy bien, Se sí. la robé a Eli. Que Macansi, sí, muy bien, esa va a ser esa. Entonces, durante al menos nuestro tiempo de clase, puede ser que antes no lo porten y después no, o si no quieren salir a la calle, pues tampoco, hay muchas razones, pero por al menos en este espacio sí portar nuestra ropa originaria, al menos una prenda y empezarlas a involucrar a nuestro ropaje, a nuestros atuendos. Muy bien. La segunda regla es que también durante el tiempo de clase tenemos prohibido decir la palabra ok como en sentido de afirmación, ¿vale? Vamos a tratar de evitar ese vocablo. Cada vez que alguien diga ese vocablo, tenemos una multa de 10 pesos. Por el contrario, pueden decir sí o los sinónimos de sí en español, o les digo cómo decir sí en náhuatl. Sí en náhuatl se dice quema. Es sí o afirmativo. Quema. Muy bien. ¿Están de acuerdo con estas dos reglas? Quema. Perfecto. Quema. Muy bien. Bueno, esos donativos son pues aplicados para el mejoramiento de la escuela, para el mejoramiento del equipo, una mejor infraestructura. Nada más así por contarles el récord que hemos tenido en un grupo de decir ok o el quema gringo es de 40. Así es. Muy bien, entonces ¿40 por qué, perdón? en una sola clase, o sea, 40 veces repitieron la misma palabra. Así es. Entonces, pues no es un récord muy agradable, pero pasa. Ese es solo un ejemplo para ver cómo hay vocablos de palabras extranjeras que se adentran, internalizan en nuestra cultura y los reproducimos sin saber ni cuál sea su origen, ni por qué se diga, ni quién los comenzó a decir, pero de alguna manera cambian o alteran nuestra percepción de la realidad
Por eso tanto énfasis en querernos quitar la lengua. No, no fue algo que haya sido tan fácil, ni que no haya tenido fines, digamos, fines oscuros, ¿no? Fines, desdibujados. Así es. Y se van a ir dando cuenta que conforme agreguemos vocabulario, pues muchas cosas van a ir sucediendo. Así es. No sé si hasta aquí tienen alguna otra duda, algún comentario. Ajmo, ajmo es no o ¿Cómo se dice negativo. no? Muy bien, ajmo, no o negación, se los escribo. Niquiscuilo, escribo. Quema, lo podemos encontrar así o así, que puede ser sí o afirmativo. También en algunas variantes puede ser quena, quena, quema, quema. Sí o afirmación. Negación o no, ajmo. No o negación. Muy bien. Eh, bueno, eso es lo que corresponde con respecto al curso y a las reglas. Solamente para informarles que pues van a ser 4 horas al mes. Sugerimos ser 1 hora por semana, excepto cuando nos veamos de manera presencial, que puede ser más o menos cada 2 veintenas, que son cada 40 días aproximadamente, dependiendo de nuestras posibilidades y nuestros horarios. Pero sí vamos a tener en algún momento que pues encontrarnos en algún punto medio. Al parecer, Mictlán Pilsitecutsin ya tiene pues el espacio, las maneras, los modos, y pues ahí nos iremos coordinando. Muy bien, tenemos entonces pues una aportación sugerida para comenzar, que son de 1,000 pesos, que les incluye pues el primer mes, las 4 horas, y también todos los materiales impresos para que ya los tengan todos listos. Y después de ahí, al siguiente mes, la cooperación es de 500 pesos. Es cooperación voluntaria porque, pues, si les gusta, pues también pueden dar más. O si en algún momento dado no tienen cómo completar o tienen algún problema, podemos negociarlo o también aceptamos el trueque. No sé si ustedes sean productoras de algún tipo de bien, de consumo o de servicio. Sí, bueno, eso es importante, porque así como ustedes, pues los otros estudiantes también tienen servicios, también son productores y se pueden establecer diferentes conexiones. Y en este sentido, pues en algún momento podrían truequear aquello que generen, que produzcan por estas clases. Así es. Entonces, pues ya me irán comentando. También se aceptan donaciones de cualquier tipo. Son muy bien recibidas. Aquí pues les voy a estar pues dando los materiales ya con todo incluido. Así es, les voy a dar mi teléfono, vamos a estar en contacto, en cualquier momento me pueden escribir o preguntar cosas, no hay ningún problema. También para pedirles permiso de que pues a veces pues solamente me da tiempo de trabajar en la PC en las noches, entonces a veces mando mensajes un poquito tarde, no sé si tengan algún inconveniente con eso. Ah, muy bien. Bueno, con eso entonces pues muchas gracias por esa parte, sí, porque Ya es decimos de importante. Luego noche. hay. Ah, muy bien, sí, eso es. Entonces, pues creo que hasta aquí es esta parte de introducción. Eso es lo que somos, eso es lo que hacemos, eso es lo que va y donde estamos. También si gustan, me pueden dejar aquí en el chat, puede ser su número telefónico, si gustan para que lo recopile, o también si Mictlán Pilsitecutsin desea hacer el grupo, que también pues me ponga como administrador para estar gestionándolo y ya estar en contacto directo. Vale, muy bien. Y pues bueno, esto solo fue la introducción
¿vale? Parece una clase, ya acabé la introducción, pero no solamente es la presentación, el vestíbulo. Ahora nos vamos a ir a la primera clase, ahora sí. Ashkan Kema. Muy bien. Y vamos a ver esto. Vamos a ver dos preguntas clave. Nuestro curso se va a hacer a través de fichitas, amatontin, fichitas, que son frases gatillo que nos vamos a tener que ir memorizando para ir, pues ahora sí que aprendiendo el náhuatl. Les presento nuestra primer palabra, nuestra primer frase gatillo. La voy a pronunciar primero. Va a estar escrita con las letras que se utilizan aquí en el Valle Central. Recuerden que como este no es nuestro sistema original de escritura, no hay una estandarización del náhuatl. Por eso nos dicen que somos un dialecto, porque no tenemos una única forma de escribir el náhuatl. El español de Argentina, el español de México, el español de España está estandarizado, se escribe de una sola manera. El náhuatl no, cada variante ocupa grafías diferentes para expresarlo. Y por eso es que hay muchas peleas entre variantes, porque dicen, no, es que la mía se escribe correctamente, la mía es mejor. El punto es que, pues como ya dijimos, nuestra escritura es pictográfica, esto solo es un auxiliar. Tlenquihtosnequi, espacio, Ipan Castilantlactoli. ¿Y qué es eso? ¿Qué quiere decir? Aquí les presento a Tlaloxin, al igual ya lo conocían, aquí está Tlaloxin. ¿Qué quiere decir? En este espacio vamos a poner una palabra en náhuatl que quieramos conocer su significado al castellano. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Tlenquihtosnequi Tlaloc Ipan Castilantlactoli. Y respondemos quitando esta primera partícula, tlen, que es qué, interrogativo. Tlaloc, Quihtosnequi, licor de la tierra, en lengua castellana. Vamos a dar otro ejemplo. Tlen Quihtosnequi, tlali, ipan castilantlactoli. Tlali, Quihtosnequi, tierra. Ipan castilantlactoli. Muy bien. Vamos a dar uno más. Oxe, otro más. Tlenquihtosnequi, cuicat, ipan castilantlactoli. Cuicat, quihtosnequi, canto, ipan castilantlactoli. Cuicat. Muy bien. Ahora les toca a ustedes. A ver, Alejandrina, Perdón, es que pregúntenos. siempre tengo dudas. ¿Qué más? Pregúntenos. Tlen, Chitechtlatlanis. ok. Ahí va uno, ¿qué? Tlenkinosh, sorry. Tlenkitoshneki Citlali y Pan Castitlantlatoli. Citlali, Quihtosnequi, Estrella y Pancastilan. Quema, muy bien. También ahora que lo menciona y que bueno, pues yo creo que su lengua recurrente es el inglés, al parecer. También cada palabra que sea un anglicismo, un francicismo, un alemanismo, tiene una media multa, 5 pesos. Esta no Ya cuenta me porque no la fregué. habíamos inventado, que Macatsin, pero la que sigue, pues ya nos pusimos de acuerdo, la vamos a contar. Muy bien, Citlali, Quihtosnequi, Estrella. A ver, Pilsin, Mictlán Pilsin Tecutzin, Chitechtlatlanis, a ver, pregúntenos. No tengo como bien la estructura, no la comprendí. O sea, la leo tal cual y yo pongo una palabra al centro en donde está el espacio. Así es, quema. Una palabra náhuatl cuyo significado quiera conocer en castellano. Una palabra náhuatl, bien. Es Tlenquitoshneki, ay, flor, ¿cómo se dice flor? Este, Xochitl.
Sochi, ajá, ahorita la que es la de Día de Muertos, eh, ¿Qué es, más? ¿cómo se llama? Cempasúchil. Cempasúchil, a esa. Es Ah, bueno. Quitosnequi, Cempasúchil, Castilatlatoli. Muy bien, Kemakatsin. Cempasúchil, o bueno, su nombre correcto es en náhuatl, Sempohualzóchitl. Ese es su nombre correcto en náhuatl. Sempohualzóchitl, Quictosnequi, flor 20. Flor 20, flor de la completud. Y Pancastilantlachtoli. Epifanía Tzinquema. Sí, adelante. ¿Quién levantó la manita? Porque había escuchado en otro momento que era la flor de los 100 pétalos. Ajá, ¿ahí me escuchó? ¿Qué más? Sí. Ajá, preguntaba que tenía una duda porque yo había escuchado en algún momento que justo se los 100 pétalos. Entonces, no sé ahí. Ah, flor de los Dios, 100 pétalos. Ujú. Ah, bueno, se escuchaba un poco entrecortado, pero si nos remitimos a la lengua, aquí en la palabra Sempohualzóchitl no tenemos la palabra 100. Puede ser metafóricamente en español. Es que les digo que en español cambian las cosas, no son iguales que en náhuatl. Viene de Sempohuali, ese es el número 20, Sempohuali. O también significa una cuenta. Ya lo veremos cuando aprendamos los números. La flor de una cuenta también se puede interpretar así. Tal vez en esa variante que lo escuchó podrían llamarle diferente a esta flor. Recuerden que esta es la variante del Valle de México. Entonces así es como lo llamamos aquí. Muy bien. Bueno, ya de una vez, a ver, Epifanía sin Xitextlatlanis, pregúntenos. A ver si se escucha, si la podemos escuchar, a ver. Fanny, activa tu Ok, micrófono. Ahí va un ok, ahí voy. ahí va su primer ok Ah, del día. sí, ya. ¿Qué más, qué más? Ahí ya me escucho, ¿no? ¿Qué más? Tlen- Tlenkistovneki, Ayauki, y Tlaxtilantlajtoli. ¿Qué más? Yayauki. Yayauqui, Quictosnequi, Moreno, Negruzco, Otiznado, Ipan Castilantlactoli. Muy bien, Ocachicuali. Y finalmente, Elizabeth, sin haber, Xitextlatlanis, a ver, pregúntenos. Tlenkistoneki, Yolotl, Ipan, Castlilantlahtoli. Quema, Yolo, Quictosnequi, Corazón, Ipan Castilantlactoli. Pero Yolot es el corazón como metafórico, el corazón que habla de emociones, el corazón que habla de sentimientos. Yolot. Yolotl. Ay, Yolot. Quema, Yolot. El corazón, el órgano, el que palpita, que está dentro de nuestro pecho, se dice Yolotli. Yolotli. Y el otro es como más del espíritu, el que palpita y genera emociones, ¿no? El de las emociones, ajá. Ok. Ahí va el primero que quema. Sí, quema. Muy bien, vean cómo no es tan sencillo, ¿no? Puede parecer fácil, pero ya ni lo pensamos, solo brota, Ya está en automático, qué feo. efectivamente, efectivamente. Y bueno, ¿y ustedes se han cuestionado de dónde viene la palabra ok? ¿Saben qué significa? ¿Han escuchado su origen? Bueno, Tlenki, tosneki, ok y pancastilantlactoli. Sí, adelante. Ajá.
Sí, ya en algún momento que también intenté aprender, estaba en la cuenta solar con el maestro Macuel Mazán, nos comentaba que era como esta parte de hay un indio muerto, algo así, que era que la palabra así eran como las siglas de una frase. Entonces, bueno, pues ahorita no me recuerdo bien, pero pues sí se me hacía muy despectivo mencionarlo, pero sí, en efecto, es también muy difícil quitarnos estos modismos, ¿no? Que ya hemos tenido durante mucho tiempo. Pero bueno, nada que no se pueda lograr. Claro, claro. Si lo aprendimos de algún modo, lo podemos desaprender. Esa es una regla. El OK gringo viene de O-Killers, que es cuando ellos hacen una incursión con su ejército y no reciben ninguna baja por parte de del pueblo invadido. Así es. Es decir, que ellos no tuvieron ninguna baja. Entonces, pues aquí no hablamos de asesinatos, ¿no? No matamos a nadie. Muy bien, entonces se puede quitar entendiendo el origen de las palabras. Es un trabajo muy constante, complicado, pero es realmente muy fructífero. Muy bien, Okachi y así es, aquí lo tenemos. Igual al final de la clase les comparto estas fichas, también se las voy a entregar en formato impreso. Esta, la que vimos ahora, es para pedir información del náhuatl al castellano. Ahora vamos a hacer lo contrario, es decir, una palabra en castellano que quieramos conocer en lengua macehuá. Ken moixtoa, espacio, ipan macehuatlactoli. Ken moixtoa, ya vieron, igual tenemos un espacio para poner la palabra en español que quieramos pasar al macehual. Por ejemplo, y aquí dice, ¿cómo se dice? Ken moixtoa, ¿cómo se dice? Por ejemplo, Ken moixtoa estrella, ipan macehuatlactoli. Estrella moixtoa citlali, ipan macehuatlactoli. Muy bien. Ken moixtoa moreno, negruzco, tiznado, ipan macehuatlactoli. Moixtoa yayauqui, ipan macehuatlactoli. Muy bien. Una más. Ken moixtoa canto ipan macehuatlactoli. Canto moixtoa cuicat ipan macehuatlactoli. Muy bien. A ver, Epifanitzin, a ver. Epifaniatzin, vamos a ver. Xitextlatlanis, pregúntenos. Mm, ¿Quién moistó a celular y pan macehuatlactoli? Esa es buena. Celular moixtoa ejecatzotzonqui. Esta es una de las variantes que hay ejecatzo. Pero hay muchas más. Ahora vamos a ver esta, ejecatzotzonqui. Que también podría ser como teléfono o teléfono celular. Quema, muy bien. Mictlan pilsintecutzin, chiteslatlanis. A ver, pregúntenos. Eh, a ver, ¿qué pregunto? Bien, sigamos con tecnología. ¿Quién mo, moitoa computadora y pan macehuatlatol? Computadora. Esa está un poquito difícil. A ver, permítame acordarme. Porque desigualmente también hay muchas variantes, porque cada pueblo, bueno, cada región de diferente parte geográfica lo asocia a diferentes cosas.
Y pues hay varias propuestas. Sí, Computador, ¿cómo era? A ver, permítame. Bueno, la que me acuerdo ahora es Cuatlapualcali, se lo escribo, Niquiscuilos. Luego ya iremos viendo las demás, que puede ser procesador, ordenador o computadora. Cuatlapualcali, algo así como contador, como estructura que cuenta encajada, más o menos. Esa es una de las propuestas que hay. a mí Todavía no hay consenso, ¿sí? se me venía como la idea de que es como una inteligencia artificial. Entonces quizás podría ser como referido como a esta parte de la memoria que por sí misma piensa. Muy bien. Podría ser, justo eso, que hay que describirlo por lo que hace. Esa es una interesante perspectiva. Muy bien, Cachicuali. Sí, Muy bien. Alejandro, muy bien, Okachicuali. Mi turno, mi turno. Quema, adelante. Este, pero no seas malito, ponme por favor la pregunta. Gracias. A ver, Toa, familia y pan macehuatlatoli. Quema. Este sería como Ken, ¿En? Kemakatsi. Familia Moistoa Sengelistli. Sengelistli, la unidad de la sangre. Quema, muy bien. Sengelistli, la unidad de la sangre. Igualmente, cuando veamos la familia, vamos a ver sus miembros y de dónde viene este vocablo. Muy bien. ¿Quién nos falta? Nos falta Elizabeth Sin. Xitextlatlanis, pregúntenos. Préstame el cómputo. Ken Moitoa, Humanidad y Panmansehuatl. Humanidad. Humanidad Moistoa Tlacayo, que viene de la palabra tlacat. Tlacat es la palabra humano y viene de la palabra acat, que es carrizo, y de la palabra tla, que es cosa de agua. Es algo así como decir que un humano es un contenedor de agua o una cosa llena de agua. Tlacayot es como la esencia de las cosas llenas de agua. Humanidad, se interpreta como humanidad. Vean cómo son matices así bien sutiles, pero bien diferentes de todas las cosas. Porque la palabra humano a veces la usan como sinónimo de hombre, ¿no? Como decir, ¿cómo se dice hombre? Pero diciendo a la humanidad, ¿no? Como a toda la especie humana, ¿no? En náhuatl hay un concepto para humano, hombre, y para humano, mujer. Que Macatsin, muy bien, así es. ¿Hasta aquí tienen alguna otra duda o algún comentario? No, Muy bien, pues vamos a aprender estas las tenemos que estudiar, que repasar, o cachicuali, que son las primeras dos, las vamos a estar volviendo a pasar una y otra vez porque normalmente en las escuelas nos los enseñan así como es esto y ya, te lo aprendes o no te lo aprendes, quién sabe, no me importa. Y pues bueno, para finalizar vamos a ver esta siguiente ficha, que igual es nuestra primera ficha, pero esta es de saludos, para que pues se vayan con un poquito de haber sentido, de haber palpado, de haber degustado el sonido de la lengua náhuatl. Así es. Se los voy leyendo y repiten después de mí. Nilce,
Nilce. Nilce. Nilce, hola. Nilce. Hola. Hola. Panolti, Panolti. Panolti. Panolti, reconozco tu presencia. Es como decirse que estás aquí enfrente, ¿no? No te voy a ignorar. Muy bien. Mishpancinco, Mishpancinco. Mixpancingo. Mishpancinco, con su permiso o ante su venerable rostro. Es una expresión que nos indica, normalmente se hace cuando alguien entra a una casa o a un recinto y estás diciendo que todo lo que vas a hacer ante tu anfitrión va a ser ante sus ojos. O sea, que no vas a hacer nada malo en su casa. También en la Mishpan. danza lo ocupamos para abrir a los rumbos. Decimos Ah, Nan Mishpancinco y Paldemoguani, ¿no? O sea, con el permiso de el De su Impaldemoguani. que, que Mackenzie tiene que ver con eso, con que nos vamos a portar bien ante su presencia de la Ajá. fuerza sagrada. Macuali, Shigualo, bienvenido o bienvenida. Eso también en lengua náhuatl no es necesario distinguir entre algo femenino y algo masculino como en español, sino que ya es dual, toda nuestra lengua es dual. Bienvenido, bienvenida. Macuali, Shigualo. Igual. Panolti. Ay, aquí todavía no sube, ahí está. Shimopanolti. Pase usted, éntrele, pásele. Yowalitzino. Se digna en llegar la noche. O buenas noches, es lo que se dice como buenas noches, pero el buenas noches, buenos días, buenas tardes no existe en náhuatl. Se interpreta de esa manera, pero no existe de esa forma. Yowalitzino es ya anochece, se digna en anochecer. Anochecer. Anochecer, sí, ya anochece, llega el anochecer. Y ese, por ejemplo, ¿cómo podría ser usado en la cotidianidad? Cuando saludas o te despides de alguien que viste en la noche. Por ejemplo, Yowalitzino, buenas noches de hola, ¿cómo estás? O Yowalitzino, buenas noches, me despido de ti. Ok. O cuando te Es vas como a cuando... dormir, ¿no? Ah, ok. Ahí va otro que. Ah, quema, quema, quema. Que va muy bien. Va a estar buenísimo. Así también aplica cuando te vas a dormir. Por ejemplo, dices a todos Yowalitzino, ya es como ya, buenas noches, me voy a dormir. Es como ya llegó la noche, voy a descansar. Así es, se digna en llegar la noche. Ay, qué bonito. Sí, vean cómo es otra sensibilidad, ¿no? Diferente. Sí. Sencanicuali, yo aquí bien. Pero la palabra quali la interpretan como bien o como bueno, pero en lengua náhuatl no existe ni lo bueno ni lo malo. Quali se puede interpretar mejor como justo, yo aquí justo. Y lo que es no justo es lo que se interpreta como malo, ajmo quali, no justo o malo. Sencani quali, aquí yo bien, muy bien. Quali nican, bien aquí, nican aquí. Quali nican. Vean cómo la doble L no se pronuncia como la Y en español. No es quali, nican. Es quali. Una L alargada. Quali nican. ¿Cuál indican sería? Estoy bien aquí. Bien aquí, justo aquí. Bien, bien. ¿Qué más? Saniman tohta. Luego nos vemos.
San Niman Tohta. Luego nos vemos. Incluso tenemos el saludo, bueno, la despedida Tohta. Tohta por sí solo es adiós. Sí, Alejandrinatsin. ¿La H se pronuncia como J? Ah, muy bien. Cuando la H está antes de una consonante, suena aspirada muy bien, como Tohta. Así es. Pero cuando la encontramos la H antes de una vocal, nos suena. Por ejemplo, aquí tenemos, volvamos a este ejemplo, en la palabra maseguatlactoli tenemos los dos casos. Ya vieron, tenemos en masegua la H antes de una vocal. Ahí no suena, suena profunda, masegua, es insonora. Pero cuando la H está antes de una consonante, como en tlactoli, suena aspirada, tlactoli. Wow. Cuálica, muy bien. Entonces sí, esa es una de las reglas que tenemos. Muy bien, buena observación. Quema, gracias. Quinmostlatcinco. Hasta mañana, pero con respeto. Como cuando se habla a un mayor o alguien que tiene un cargo mayor o es de mucho respeto. Quinmostlatcinco. Hasta mañana con respeto, reverencialidad. Y aquí tenemos uno como para algo más familiar. Quinmostla, hasta mañana. Para Entonces, alguien. Ujú. se pronuncia Kim. Quin. Quimostlacingo es despedirme de alguien de mucho respeto para mí. Respetable, sí. ¿Qué más? Respetable. Bien. ¿Qué más? Quimostla es como para los amigos, como decir hasta Sí, luego, bye, no sé, estas palabras como coloquiales. más familiar, sí. Ajá. Como cuando le hablas a un niño o a alguien de tu familia. Bien. Muy bien. Y pues ya está, esta es nuestra primera ficha. También vamos a practicarlas. Muy bien. Y pues esto fue la primera clase. Así fue. Así pasó, así sucedió. Ya nos dimos hora y media de clase. No sé qué les pareció, si tengan alguna otra duda, algún comentario. También si en algún momento si tienen alguna queja, algún inconveniente, sugerencia, pues también es muy bien recibida. Todas las aportaciones son bien recibidas. Claro, así es. ¿Cuándo serían las clases y en qué horario entonces? Ah, muy bien. Lo habíamos acordado los días martes, ¿no? Así Los Mictlán, martes está Pilteputzi. Y bien a lo que ya las no entendí es 10. si prefieren que sea a las 9 o a las 10 de la mañana. ¿A qué horas les funciona mejor? A mí me funcionan ambas, me alineo a lo que todas las demás digan. Muy bien, entonces yo estaba sugiriendo por mis tiempos, ya ven que son un poco limitados, que nos alineáramos los martes a las 10 de la mañana o miércoles. Cualquiera de los dos días, yo puedo de una vez ya agendar. Y ya para la clase presencial, aquí, Adrián, mi pregunta sería con Alejandrina, ¿cómo lo trabajaríamos? Dado que ya está en Canadá, entonces nosotros hacemos aquí muchas prácticas y ella las hace desde allá y mira que tiene una muy buena entrega. Ah, Entonces, muy bien. no importa que estemos lejos, ella, siempre está como muy dispuesta. Podría manejarlo online igual, o habría que requeriría buscar algo en su espacio para hacer la práctica. Muy bien, podemos intentar varios modos. Podemos intentar transmitirlo en línea o también grabarlo y posteriormente pues enviar las grabaciones. Esa es otra de las opciones que se hace que en esas situaciones.
podemos intentar ambas y la que le acomode mejor, pues es la que podemos llevar a cabo. ¿Qué más? ¿Qué más Muy bien, ves? sí, Epifania, sí. Yo tengo una complicación respecto a los horarios porque estoy tomando un curso de masajes y es martes y miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Creo que se acaba en, no sé, a mediados de noviembre o algo así, pero mientras, pues no me queda ninguno de los horarios. Podemos moverlo al viernes ahorita en lo que, para que se acomode también contigo. No sé si los demás tengan inconveniente el viernes a las 10. Este, aquí el punto, déjenme ver porfa el calendario porque creo que ahorita ya este mes está bien saturado para nosotros. Entonces déjenme ver el calendario y lo podríamos como poner el viernes o como dice Adrián, nuestro Temastiani, que se quedara grabada, Fanny, porque ya esta semana entramos como a tal la conferencia. Déjame ver, pero creo que el viernes lo podemos mover. Déjame nada más asegurarme de no empalmar actividades.